Hola, muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Estamos aquí en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, o en una tertulia más, teniendo un invitado súper de lujo aquí con nosotros, el arquitecto Omar Gobea. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia, y al arquitecto Humberto Vidal. Gracias, bebé. Y al arquitecto Martín Rivero. Viejo conocido. Viejo conocido. Bueno, vamos a hablar en esta tertulia sobre arquitectura y turismo, pero antes de empezar con este tema me voy a tomar el tiempo para leer una pequeña semblanza del arquitecto Omar Gobea. Omar es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal y un apasionado promotor del turismo en Quintana Roo. Cuenta también con una licenciatura en diseño, arte y animación digital, estudios de maestría en diseño de espacio comercial por S-Design Barcelona, un doctorado en educación y actualmente cursa la maestría en turismo en la Universidad Anáhuac, consolidando un perfil multidisciplinario que une creatividad, innovación y planeación estratégica. Con más de 25 años de experiencia en los sectores públicos y privado, ha ocupado cargos clave en el Ayuntamiento de Otompe Blanco y en Fidecaribe. Actualmente se desempeña como subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria en la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, donde impulsa políticas y acciones estratégicas para diversificar, innovar y fortalecer la competitividad turística del Estado, con especial atención al turismo comunitario, al desarrollo de productos turísticos y al impulso de la inversión cultural y turística que beneficie a las comunidades locales. Desde esta función, coordina de manera especial los esfuerzos en la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la lucha contra la trata de personas en el contexto de los viajes y el turismo, posicionando a Quintana Roo como un referente nacional en la materia. Su liderazgo ha sido determinante en la incorporación de nuevos pueblos mágicos, así como la gestión de proyectos turísticos emblemáticos como el Parque Cancún y el Malecón de Majagual, que hoy representan no solo atractivos turísticos, sino también espacios de identidad, desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido social. A lo largo de su trayectoria, Omar Gobea ha dedicado conferencias y participado en paneles de expertos en materia turística, compartiendo su experiencia y promoviendo buena práctica a nivel nacional e internacional. Con visión de futuro, continúa vinculando el diseño, la innovación, la planeación, el turismo comunitario y el desarrollo de productos turísticos, consolidando iniciativas que proyecten a Quintana Roo como un distinto competitivo, inclusivo, sostenible y culturalmente enriquecido. Bueno, tenemos una semblanza bastante amplia de Omar.
te voy a hacer una pregunta antes de entrar de lleno. Dime, ¿cómo tienes tanto tiempo para estudiar tanto? Ser subsecretario, viajar y en actividades en donde se te invitan a estar. Dime cómo distribuyes tu tiempo. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación, saludarles a los que nos ven a través de las redes sociales. Es un placer para mí compartir estos micrófonos, esta mesa con el arquitecto Humberto Vidal, con el arquitecto Martín y sobre todo con nuestra presidenta del colegio. Creo que para responder a tu pregunta, creo que la parte del aprendizaje siempre ha sido algo que me ha gustado, ¿no? Desde el inicio, tanto en mi formación como sobre todo en la formación laboral. Recuerdo con mucho cariño precisamente cuando empecé a trabajar con el arquitecto Humberto Vidal en desarrollo urbano municipal, y en ese entonces teníamos una sola computadora en todo desarrollo urbano. Y recuerdo que cuando se fueron de vacaciones, pues yo me puse a hacer un render en ese entonces era un proyecto ahí del Boulevard Bahía, hicimos el render, y siempre tuve esa inquietud, ¿no? de estudiar. Cuando iba a la Ciudad de México, que de ahí son mis padres, que ahí se conocieron, ahí vivimos un tiempo, pues compraba mis libros, me gustaba estudiar, y soy un convencido que a través del aprendizaje incluso puedes tener pues transformación en tu pensamiento, ¿no? Y eso te genera como un motor también que te da esta energía para poder seguir trabajando. Creo que lo importante también es distribuir tu tiempo, ¿no? Dedicarle también, muy importante, a la familia, es lo principal, pero este proceso de aprendizaje continuo, no solo en la parte académica o formal, sino a lo largo de la práctica laboral, pues enriquece, ¿no? Y te da esa energía para seguir trabajando. Y también otra clave que considero es que pues me gustan muchos temas, entonces eso también hace menos pesado esta labor, ¿no? Muchísimo. Eres multifacético. Sí, gracias. Voy a leer un fragmento. A lo largo de los últimos siglos, los arquitectos han ido acompañando la evolución del turismo, dando forma a distintos espacios característicos, desde las estaciones balnearias del siglo XIX, pasando por las estaciones de altas montañas del siglo XX, hasta los proyectos más exuberantes del siglo XXI. La arquitectura del turismo, si bien ha evolucionado en función de las necesidades, también se ha permitido la libertad de crear lugares para soñar y fantasear. En el turismo, la forma no persigue a la función. La situación actual, marcada por la crisis climática, el turismo digital y las reconfiguraciones post-pandémicas de la movilidad, la arquitectura turística resurge como un lugar crítico donde confluyen fantasías, ideologías, aspiraciones económicas y responsabilidades ecológicas. En este sentido, la arquitectura y el turismo pretende ofrecer diversas miradas y aproximaciones en temas que impulsen la conservación, el estudio, la divulgación y salvaguardia del patrimonio cultural, que estos son aspectos invaluables e importantes para fortalecer la identidad de nuestra ciudad. En este sentido, estos años que tú llevas trabajando en turismo, ¿cómo has visto la evolución de la arquitectura y el turismo aquí en la capital del estado, en Chetumal? Bueno, antes de mencionar la parte de la capital y retomando un poco las palabras de lo que acabas de leer, precisamente en estos estudios del turismo desde la parte formal, pues uno de los capítulos que nos tocó abordar es cómo surge el turismo, y uno de los elementos, al menos desde la parte occidental, surge del llamado Grand Tour. Era un Grand Tour que la gente, digamos, de recursos en Europa, pues se daba un año sabático, ¿no? Y viajaban sobre todo los hijos de la gente que tenía recursos a hacer estos recorridos por las ciudades pues clásicas de Europa. Iba haciendo el aprendizaje, haciendo el contacto, y eso fue llamado el Grand Tour, y respondía precisamente a un viaje pues decían, de conocer mundo, ¿no? De poder ir generando este paseo. Y este paseo también pasaba por la parte de lo bello, ¿no? De ver la arquitectura, tanto de la parte clásica como la contemporánea en ese entonces, y también responde a un sentido de aspiración, ¿no? Y se vuelve parte imaginario donde la gente que tenía los recursos, aparte de hacer ese gran tour, también
dejaba las ciudades, que en ese entonces eran ciudades pues que tenían problemas incluso de sanidad, que eran lugares no tan agradables para estar, y se iban hacia la parte pues externa, sobre todo al mar, ¿no? A la parte de la playa, y ahí surge esta imagen de que el turismo es una aspiración humana donde te relajas y la gente que tiene recursos puede hacerlo, ¿no? Dicho esto, la parte turística siempre convive con el espacio público y sobre todo con las edificaciones, ¿no? Hoy por hoy los elementos icónicos de la arquitectura, tanto hechas profesamente para el turismo como las que no, como la Torre Eiffel, ¿no? Como la parte de la arquitectura colonial en el caso de México, pues va respondiendo a otros requerimientos, ¿no? Civiles, económicos, políticos, pero hoy por hoy se vuelven atractivos y focos, ¿no? de hacer llegar a un destino o hacerlo notar. En el caso de Chetumal, considero que la parte histórica que hemos tenido en el devenir desde su propia creación en la parte prehispánica, ¿no? Con la cuestión de los mayas, la parte de la Payobispo, ¿no? Cuando se funda como un proceso más jurídico-administrativo del límite geográfico a través del pontón, y luego vienen estas casas de madera, que es esta primera arquitectura caribeña que se alimenta de los materiales que en ese momento había, de la parte cultural, ¿no? Pues de la influencia que teníamos, y luego posteriormente, ¿no? Hablándolo muy a grosso modo, viene esta parte del Art Deco con los edificios más reconocidos, ¿no? En el caso del Palacio de Gobierno, la Belisario Domínguez, el Hospital Morelos, y se vuelve, digamos, esos elementos icónicos. De ahí viene una transformación que surge del trauma de la propia ciudad, ¿no? Al menos así lo percibo, con los huracanes grandes que tuvimos, sobre todo el huracán Janet, que viene a destruir toda esta configuración de arquitectura y que en ese momento no respondía a los espacios, ¿no? Incluso, nosotros no somos originarios de Chetumal, pero recuerdo mucho cuando mi padre pues iba a llegar, le decían sus compañeros, ¿no? Él era marino y lo habían destacado acá, decían, pues no busques una casa o un lugar cercano a la costa porque es peligroso, ¿no? Contraviniendo toda esta parte natural de las ciudades donde siempre crecen alrededor de los cuerpos de agua. Entonces esta configuración, digamos, hasta cierto punto de diferentes momentos históricos que va reclamando nuestra propia ciudad, pues nos configura con un mosaico muy multifacético, ¿no? Hoy por hoy esta arquitectura puede y debe ser puesta en valor y sobre todo ser parte de los atractivos que pueda tener una ciudad como lo es Chetumal, ¿no? Y sobre todo poniendo en valor nuestro bulevar, nuestros edificios históricos y sobre todo empezando desde la parte de los propios ciudadanos, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta que quiera hacer, Arqui? Pues hay muchas. Hay muchas. Tenemos aquí al arquitecto Omar. Para mí es un orgullo ver su trayectoria, y hoy por hoy pues es el subsecretario de Turismo ya por muchos periodos, entonces su experiencia pues hay que aprovecharla. Me llama la atención dos cosas, porque nuestra plática es sobre arquitectura y turismo. Yo veo que todas las ciudades de México, Europa, se han convertido en productos turísticos. Los pueblos mágicos, lo que mencionaba Omar, la Torre Eiffel, que no nacieron con una vocación turística, sino que respondían a situaciones culturales, socioeconómicas de la época. Hoy el turismo se ha convertido para México en una gran fuente de ingresos y un gran aportador del PIB nacional. Sin embargo, a reserva de otras administraciones a nivel federal, el turismo dejó ser esa prioridad turística, ¿no? Sin embargo, ese motor económico empieza a generar, como en el pasado, muestras de arquitectura. La arquitectura en muchas ocasiones es resultado de su actividad económica. No es ajeno el turismo a estas. Y aquí hago una diferencia. En tu opinión, ¿qué es más importante? ¿Reconvenir el pasado y convertirlo en un producto turístico, o de la nada generar productos turísticos? Y en ambos casos, ¿cómo
la arquitectura se convierte en un valor fundamental para el éxito o el fracaso, de reponer el pasado o de pronosticar el futuro con una vocación de desarrollo turístico. Pues, no sé si me explique. Sí, claro. Hay un concepto que en los últimos tiempos se ha puesto en boga en la parte turística y esta parte de volver Disney todo, ¿no? Un poco de hacer esta recreación histórica de elementos arquitectónicos, de personajes, incluso de alimentos, ¿no? Como un llamado a recrear cuestiones que pues no responden a una realidad. Nosotros consideramos, y en lo personal yo considero, que la parte de la arquitectura es poner en valor las cuestiones reales que existen. Lo que históricamente se tenga que respetar, es importante respetarlo, conservarlo, ponerlo en su justa proporción y que el producto turístico se integre y le ponga en valor a estas cuestiones auténticas, es decir, no crear cuestiones que fueran simple escenografía, sino más bien que pongan en valor lo que hay y lo que se tenga que mejorar, pues mejorarlo, ¿no? Y esta respuesta de la arquitectura puede ser pues elementos donde un privado a través de su lote que tiene, quiere poner un restaurante, quiere poner un negocio, acude un experto y el arquitecto pues entra en ese lenguaje entre las necesidades del cliente, del entorno, del propio mercado que tenga que responder, pero creo que siempre tiene que ser desde la parte auténtica. Es todo un reto, ¿no? Y no caer en un tema pues del fachadismo o de reproducción de elementos que no corresponden a ese tiempo, a ese momento, pues siempre es algo tentador, ¿no? Como diseñador o como arquitecto. Creo que hay muchas maneras de poder traerlas sin que vuelvan a ser elementos únicamente de decoración, ¿no? Entonces, en resumen, es respetar lo que hay y aquellos espacios que no estén utilizados, pues mejorarlos, buscando poner en valor lo que ya existe, ¿no? Cancún sin duda ha sido, en mi opinión y de muchas personas, pues el producto más exitoso de los últimos 50 años. Y me atrevo a decir como referente mundial, una ciudad específicamente hecha para el turismo y resultó ser un éxito turístico, tanto que se sigue replicando el mismo modelo y sigue creciendo de manera exponencial. Y le ha dado un punto de desarrollo importante al Estado de Quintana Roo y un gran aportante, vuelvo, al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, el modelo turístico pudiera ser criticado porque Cancún se hace exprofeso para vender sol y playa. Y en consecuencia se genera una serie de hoteles, una zona hotelera maravillosa, que se me fue el nombre que quería hacer referencia, de ese lugar idóneo, ¿no? Todo es perfecto, todo funciona bien, tiene plantas de tratamiento de agua, el tráfico está controlado, la construcción de hoteles hasta en un principio perfectamente planeada y diseñada, cierto número de niveles, ciertos cuadros por lote, genera el primer programa de desarrollo urbano de Cancún y ¡boom!, se supera. Entonces, tienes una actividad económica exitosa a partir de una urbanización específica, pero olvidando un punto importantísimo que hoy nos afecta en todo Quintana Roo con el desarrollo de Riviera Maya, etcétera, etcétera, que es el descuidar asuntos otros que son consecuencia de ese éxito turístico. ¿Cómo hacer intervención? ¿A qué me estoy refiriendo para decirlo con mucha claridad? La zona hotelera de Cancún, la Quinta Avenida de Playa del Carmen, hoy la zona de Tulum, en crisis por cierto, no se refleja en la misma proporción en la población, esa otra asociada a lo que sucede en la zona turística. O sea, el motor turístico es una mano de obra que no necesariamente tiene las mismas condiciones de calidad de lo que se produce en zona hotelera. Entonces, esa contradicción de esa arquitectura maravillosa de los hoteles no se refleja ni en urbanizaciones ni en la edificación de vivienda popular para la gente que labora ahí. ¿Cómo podemos reenfrentar esos retos por medio de nuestro trabajo como arquitectos para ir solventando ese rezago social que va generando el éxito turístico? No sé si me expliqué o me fui muy largo. Sí, claro que sí. Incluso es uno de los modelos que
que creo que es un caso de estudio muy interesante de analizar. Recordar que es un modelo, usted lo sabe perfectamente, que tiene más de 50 años, ¿no? Cuando se crea, pues se dice como varita mágica, ¿no? Aquí hagamos un desarrollo turístico porque tiene pues playa, tiene un lugar que puede funcionar, y se hace este planteamiento o este plan maestro, pues resultado de los que en ese momento era la escuela del urbanismo, ¿no? Donde dividías las zonificaciones, el trabajo de las supermanzanas, que en ese entonces era, ¿no? Donde se generaban estos clústeres en la parte habitacional, donde podían ser autosuficientes de una u otra manera, al menos en el esquema que se planteó, pero donde ya al pasar de los años pues no llegó a funcionar al 100% de todo. Sin embargo, el modelo ha sido exitoso porque hoy por hoy Quintana Roo es lo que es, por Cancún y por ese modelo. Este modelo tiene que ser pues revisado y repensado y poder volver a generar pues una reinvención de estos espacios, ¿no? Uno de los elementos que considero clave ahí es volver a la escala humana, en el caso, por ejemplo, de toda la zona hotelera, ¿no? En su momento, esta urbanización o estos modelos que se crearon, pues respondían a una teoría más desde la parte vehicular, ¿no? Si nos damos cuenta en el plan maestro, tanto de la zona hotelera como de la parte de la ciudad, pues respondían a las calles, ¿no? Como se trazaba, no había una vida tan en la parte peatonal, y toda la vida que se hace en la parte turística, pues prácticamente son la parte de la espalda, ¿no? De los hoteles, lo que da a la vía pública. Entonces, volver a repensar este espacio desde lo peatonal, desde la escala humana, ¿no? Desde la parte de los detalles de la propia imagen urbana y del funcionamiento del espacio público, el también recuperar espacios públicos que se tienen pero que no han sido totalmente rescatados para que pueda funcionar. Y en el caso de la ciudad, tiene que haber transferencia de esta riqueza que se genera en los destinos, pues a través de diferentes esquemas, ¿no? Hay algunos que se están aplicando en el Estado, como el impuesto al hospedaje, y se generaron algunas bolsas específicas, pero tiene que haber otros esquemas donde precisamente este desarrollo pues se vea reflejado, en donde la gente que trabaja y lo hace posible pues pueda mejorar, ¿no? Con espacio público digno, con buen transporte, con todas estas cuestiones. Entonces, en resumen, mi opinión es que es un modelo que funcionó, que fue exitoso, que se tiene que analizar, que lo tenemos que hacer entre los arquitectos y urbanistas, tanto en la parte privada como pública, para poder repensar y mejorar este modelo, ¿no? Que nos dejó muchas cosas buenas, pero también nos genera muchos retos que tenemos que resolver. Justo en ese sentido, perdón, aquí, justo estaba pensando en eso, acerca de los retos y justo de las enseñanzas. ¿Cuáles consideras que son las enseñanzas como más importantes, pero además las más complejas de resolver, en el sentido de que no se repitan en los desarrollos que están todavía en proceso de consolidarse, como Bacalar, que bueno, está consolidado, pero sigue creciendo, ¿no? Está en proceso de crecer exponencialmente y de que le suceda este crecimiento desordenado, etcétera, etcétera? ¿Cuáles crees que son las enseñanzas más complejas de enfrentar, tomando en cuenta lo que pasó en Cancún, en Playa del Carmen, que fue una locura de crecimiento en su momento? Pues considero que es importante que podamos tomar primero el aprendizaje, ¿no? Que es muy difícil, a veces como seres humanos no aprendemos de nuestros propios errores, ¿no? Y los vamos repitiendo, y como sociedad todavía es más complejo. Creo que lo importante aquí de este aprendizaje de los modelos, si podemos ver, hay diferentes esquemas que se han desarrollado a lo largo de todo el estado, ¿no? Y han generado diferentes problemáticas, sobre todo el que el crecimiento va más adelante de lo que la propia infraestructura, el propio, la tierra, los ordenamientos, los instrumentos legales van avanzando, ¿no? Y nos generan estos elementos de problemática. Creo que lo importante es poder ordenar, que hay una conciencia tanto de la propia parte gubernamental como de la propia parte privada, y en la cuestión turística decir que no todos deben o pueden vivir del turismo. O sea, tenemos que también como sociedad o como Estado, sí somos los mejores en Latinoamérica, en el Caribe, tenemos que seguir fortaleciendo, es nuestra fortaleza, no podemos empezar a aprender otras cosas, pero sí tenemos que diversificar, ¿no? Y que las ciudades o las comunidades, ahora que se está impulsando mucho
la parte comunitaria, se los decimos mucho en las comunidades, no vamos a llegar a que se dediquen al 100% al turismo, sino únicamente que sea una parte complementaria, ¿no? Y que eso pueda generar un equilibrio. Y sobre todo, pues que la parte del desarrollo de infraestructura pueda ponerse a la par, que es muy complicado, ¿no? Porque siempre es difícil que el dinero alcance, por eso se han generado nuevas normas, nuevos esquemas, ¿no? La gente de la Secretaría de Desarrollo Urbano generó la figura del asesor inmobiliario precisamente para tener un elemento pues de control o seguimiento a aquellos desarrollos inmobiliarios y de una u otra manera puedan cumplir con la normativa y que estos nuevos desarrollos pues den a estos nuevos lotes pues la urbanización necesaria, los servicios que cumplan con la normativa, ¿no? Y los servicios que debe tener. Fíjate que, presentando el caso de Cancún, Cancún nace como el primer centro integralmente planeado, que en su momento fue una maravilla, como aquí se ha dicho. El motor económico son los hoteles, su parte poblacional, un buen aeropuerto para poder llevar a las personas a esos sitios lejanos, vuelos no más allá de 2 horas, que lo hacía súper cómodo. Y bueno, era la palabra que me salía hace rato, era crear un Camelot donde todo funciona perfecto. Y funcionó perfecto mucho tiempo. De repente se empieza a diversificar esa economía y las ciudades, tan solo en 50 años, se han convertido en monstruos. Yo los veo así como aquel juego de Pac-Man, ¿no? Que se va tragando las moneditas, pac, 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 y se empieza a tragar y a tragar actividades económicas, educativas. La misma masa poblacional crece de manera exponencial y hace que un mismo centro de población planeado como un Camelot turístico se convierta en una ciudad cosmopolita y multisectorial, que es lo que estás mencionando. Sin embargo, a tan solo 50 años de antigüedad, el centro integralmente planeado Cancún hoy necesita una recomposición tristemente. ¿Por qué digo tristemente? Porque dejamos pasar la oportunidad de crecer en ciudades estratégicamente planeadas para no tener los problemas urbanos que hoy padece Cancún. Y como dices, no aprendemos. Ahí tenemos, citaba Martín el caso de Bacalar. Bacalar todavía, como es él, sigue siendo el caso Majoal. Tenemos la oportunidad histórica de crecer con una planeación muy ordenada y muy establecida y enfrentarnos al reto de ciudades que no tengamos que reparar dentro de 50 años. Porque en urbanismo, todas las pláticas que vamos, se trata de recomponer lo que pasó en siglos pasados, ¿no? Pero en este caso son 50 años, ¿no? Y todavía seguimos creciendo. Entonces la pregunta específica es, ¿qué estrategia tiene desde tu posición de desarrollo de producto turístico del estado de Quintana Roo para ir recomponiendo esa ciudad en función proporcional al éxito turístico y económico que va teniendo cada uno de los destinos que dependen del gran destino Cancún? Bueno, en principio nosotros configuramos a nuestro estado como destino el Caribe mexicano y de ahí van estos 12 destinos. Planteamos desde la parte turística un plan maestro de turismo sustentable que va alineado con la parte urbana, ambiental, social, educativa, y actualmente lo que estamos haciendo es una actualización de este plan maestro que le llamamos plan maestro al 2050, es decir, qué vamos a hacer los siguientes 25 años en materia turística. Lo que hacemos es que estos 12 destinos los clasificamos en grado de maduración y en cada uno de esta edad que tienen estos destinos turísticos les clasificamos políticas turísticas. Lógicamente no abarcamos todo porque de ahí pues ya le competen actividades a otras instancias, pero desde la parte turística, por ejemplo, en el caso de Cancún y Playa del Carmen los tenemos clasificados como destinos maduros, que lo que requieren es una reconfiguración, una transformación del producto turístico. Ese es el punto. Ya somos bebés de tan solo 50 años, urbanamente hablando, y ya necesitamos una reconfiguración. Pero estamos hablando, yo hablo desde la parte turística, desde el producto turístico, que ese, sin lugar a dudas, va a redefinir las intervenciones urbanas y arquitectónicas que vayan a tener, ¿no? Hoy por hoy, Cancún y los destinos del Caribe mexicano compiten a nivel mundial, ¿no? En el caso tenemos nuestros dos grandes mercados, el mercado mexicano y el mercado americano. De ahí
con 11%, tenemos al canadiense. Digamos que son nuestros 3 grandes mercados. Y ellos tienen la posibilidad de elegir otros destinos, ¿no? Del propio Caribe, en propio Estados Unidos, en propio México. Entonces lo que tenemos que buscar es precisamente que estos destinos, de acuerdo a su clasificación, puedan tener una reconfiguración, ¿no? Lo que decía, Cancún, Playa del Carmen son destinos maduros que tienen que pues evolucionar en productos no diferenciados, pero sí que puedan potenciar sus capacidades, ¿no? Hemos manejado el tema gastronómico. Esto no solo refleja la parte turística, sino bueno, si es la parte gastronómica que vamos a potenciar, pues viene toda la parte de los restaurantes, de la infraestructura, el generar producciones que no tengan pues un impacto más allá en la cuestión ambiental, es decir, que puedan generar productos locales, que puedan pues ser los ingredientes principales de estas cocinas, que la gente local, ¿no? Con el programa de cocineras tradicionales las integremos a esta parte, o que en las propias comunidades se puedan hacer estas cocinas tradicionales. Es decir, cada una de estas políticas públicas va teniendo un programa de acciones que a su vez va respondiendo con acciones de infraestructura. Por ejemplo, tenemos el caso de los cruceros. Tenemos cerca de más de 5 millones de cruceristas que visitan el estado cada año, sobre todo en Cozumel y Mahahual, que son nuestros 2 principales cruceros, y lo que estamos haciendo en este momento precisamente es parte del recurso que se genera ahí, potenciarlo para infraestructura turística de seguridad, de deporte, de calles, de espacios públicos, ¿no? Ese es parte de lo que estamos buscando, que la propia actividad turística genere el propio recurso para que las ciudades donde se desarrolla pues tengan una vida más digna en la parte integral, ¿no? Así ahí respondo un poco. ¿Sí? ¿Cómo crees? Es algo que me inquieta y sí tengo que hacer la pregunta incómoda. La capital de Quintana Roo, Chetumal. Primera pregunta, ¿es un producto turístico? Ahorita me contestas. Segunda pregunta, ahora somos pueblo mágico, barrio mágico. Entonces, ¿cómo crees tú que nos va a beneficiar turísticamente hablando, urbanamente, de consecuencia de ese producto turístico a generar, si es que es el caso? ¿Cómo nos va a ayudar a mejorar esa distinción que hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, decir que muchas veces como chetumaleños no vemos a nuestra propia ciudad como un destino turístico, ¿no? Y no apreciamos los atractivos que pueda tener, incluso muchas veces o los visitamos en alguna época de nuestras vidas y ya no los volvimos a visitar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a Ostancap o a Calderitas a degustar algún platillo, o al Museo de la Cultura Maya, ¿no? Digamos que todos estos atractivos que tiene la propia ciudad, que nacen en principio como una suerte de servicios de los propios ciudadanos, nosotros como propios ciudadanos los dejamos de utilizar. Entonces esa percepción del propio chetumaleño pues lo hace, bueno, esta es mi casa y pues yo no voy a decir que mi casa es un destino turístico porque ya estoy acostumbrado a vivir en ella, y estos destinos o atractivos que tiene la propia ciudad no los percibimos como turísticos, pero dejemos esa parte que es como percepción, ¿no? Vayamos a los números. Muchas ciudades que tenemos en mente como turísticas en México, ¿no? Sin irnos a otra parte del mundo, reciben menos visitantes que el propio Chetumal, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un Guanajuato, estamos hablando, por ejemplo, de la parte de Zacatecas, por ejemplo. O sea, son ciudades que las tenemos como, bueno, como lugares atractivos de nuestro propio país, pero si vemos los números no llegan o son muy similares a Chetumal, pero Chetumal no lo vemos como un destino turístico, ¿no? Recibimos más de 500,000 de beliceños, ¿no? La parte de los beliceños, pues al final del día son visitantes, son turistas, son excursionistas que consumen servicios, que vienen a entretenerse, que vienen a disfrutar de la infraestructura que tiene la ciudad. Para ellos es un paseo, ¿no? Pero para nosotros no lo percibimos así. O la gente que viene pues a visitar
el propio Chetumal, o que complementa su visita a Chetumal con la parte de Bacalar. Bacalar, cuando fue nombrado en su momento, pues no se percibía como un destino turístico, ¿no? Era pues las casas de fin de semana de los chetumaleños, y sobre todo el principal, la parte económica era pues la renta de habitaciones para los normalistas, ¿no? Era como el modelo de económico de Bacalar. Cuando se nombra Pueblo Mágico, no de forma inmediata, ¿no? Al siguiente año se transformó en lo que es hoy, ¿no? Hoy es un destino que está posicionado, que tiene un gran número de visitantes anualmente, que va desarrollándose, pero que en su momento le tomó más de 10 años poder posicionarse como pueblo mágico y como Bacalar como destino turístico. O sea, no es un proceso de que haces el nombramiento y que se transforma. En el caso específico del barrio mágico, el barrio mágico desde la parte turística surge como una marca llamada a ser, no el símil, pero sí la parte de que en la ciudad puedas distinguir espacios, ¿no? Que por su historia, por su tradición, puedan ser llamados estos barrios mágicos. En el caso de Chetumal, el centro histórico de Chetumal, ¿no? Y así en varias partes de la República Mexicana. Es un programa federal, ¿no? Que adopta el Estado precisamente como primer barrio mágico, y que estamos en un proceso de ir poniendo en valor precisamente nuestra capital. En cualquier ciudad, ¿no? El centro histórico va quedando un poco en el abandono, sobre todo porque las nuevas generaciones van habitando de manera natural hacia la periferia, ¿no? Por las cuestiones pues normales de la generación, y la parte de los centros sucede en todas las ciudades, en la propia Mérida, que ahora está muy en boga, por ejemplo, ya se está repoblando con algunas intervenciones en muchas de las casas que están en el centro y todo, pero por muchos años o décadas pues fue generando un abandono de la población en esta parte, ¿no? Entonces, el barrio mágico, la intención es que sea una línea de trabajo para que el producto turístico de la experiencia del centro histórico de Chetumal sea pues un destino turístico, y que no va a generar por sí mismo pues toda la parte de la atracción. Ese es un distintivo, pero de ahí se tiene que generar la infraestructura, se tiene que generar el producto turístico, y todo esto se hace tanto de la parte pública como de la propia parte privada, ¿no? No entendí. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero termina su idea. Mi primera pregunta fue, ¿es o no un producto turístico? Yo entiendo que no. Y no creo que la población local sea la encargada de motivar ese producto turístico. Porque como tú dices, la rutina no nos permite ver cosas, otras que un turista ve. Lo sabemos cuando llega gente, parientes, etcétera, y dices, ay, qué bonito, ¿no? Ay, bonito. Sí, lo ves veo como algo días, normal, ¿no? ¿no? Como algo. Sin embargo, me queda claro que tenemos muchos atractivos turísticos. Por mencionar el tema arqueológico, creo que son 7 sitios arqueológicos que podemos visitar en la zona, el multicitado Río Hondo, tú decías ahorita Calderitas, el propio corregimiento de la Bahía, en fin. La afluencia de beliceños que vienen de forma natural, o sea, no vienen un producto turístico, vienen por hábitos de consumo, donde hay atractivos y que, bueno, generan alguna derrama. Entonces ahí yo hago una distinción. Entonces es una localidad que recibe visitantes, pero no estamos promocionados como producto turístico, y nuestro desarrollo no está basado en ese producto turístico. Viene la idea de barrio mágico, fabuloso. Eso nos puede traer promocionalmente un interés por venir a conocer, y sí, hay que poner en valor esto, pero no sentimos que eso esté sucediendo. Y cómo nos va a impactar, o cuál es el pronóstico del que tú hablabas, de esa visión de corto, mediano y largo plazo, determinada desde una distinción como barrio mágico a un lugar con muchos atractivos que, sin embargo, en mi opinión, aún no es un producto turístico. Sí, un poco justo por ahí iba lo que yo pensaba, ¿no? Uno es la pregunta de decir, ¿cómo estamos promocionando la ciudad fuera de la ciudad, ¿no? Porque justo nosotros nos asumimos o no como un sitio turístico, ¿no? Los chetumaleños, pero desde fuera, en general, creo que todavía no nos conocen, ¿no? Es decir, mucha gente que le dices Chetumal incluso piensa que estamos en Campeche,
¿no? Entonces, claro que uno se pone muy de mal humor cuando la gente piensa eso, pero me pasa, ¿no? O sea, pasa cuando dicen, sí, claro. Me has dicho Mazatlán, ¿no? Campeche. No, pues piensan que estamos en otro lugar donde no estamos, o creen que estamos a 2 horas de Cancún o de Mérida, ¿no? Sí, siempre es Estamos Cancún. aquí y eso está muy bien que estemos aquí. Y justo en ese sentido, la otra es cómo desde nuestro ámbito, ¿no? De arquitectura y de urbanismo, impulsar justamente o empujar la imagen de la ciudad, ¿no? O sea, hacia el exterior, digo, hacia el interior es básico, porque esta parte esta parte que tenemos de no reconocernos como un sitio increíblemente bello, que vaya, vete al bulevar a cualquier hora, cualquier día y tienes, ¿no? Más todo lo demás. Entonces, justo, uno, ¿qué estamos haciendo hacia afuera? Y dos, ¿cómo como arquitectos o como urbanistas podemos impulsar la imagen de la ciudad? Sí, bueno, en el caso de la promoción, lo mencionaba, nosotros tenemos el modelo del Caribe mexicano, ¿no? Esa es la marca sombrilla, ¿no? La que abarca todos nuestros destinos, y de ahí tenemos los 12 destinos, dentro de los cuales está Chetumal, ¿no? Y hay una promoción diferenciada para cada uno de esos destinos, ¿no? En el caso de Chetumal, pues se maneja la parte gastronómica, la tranquilidad, y así se lleva a todas las ferias internacionales. Esa es como una parte de promoción. Pero aquí también comentaste algo muy importante, o sea, el turista como tal no necesariamente tiene que saber dónde está. Para el turista no sabe si es Chetumal, si es Bacalar, si es Yucatán, si es... El turista hace el viaje al destino, va buscando una experiencia, digamos que no nos quedemos en que, bueno, tiene que saber geográficamente en dónde nos encontramos, ¿no? O sea, pues desde la parte turística, ¿no? Como producto turístico, no responde la visitación a un tema de que geográficamente sepa dónde está, ¿no? Hace algunos días con unos compañeros de la maestría les presentaba un proyecto en el caso de Bacalar, y él lo visitó y me decía, no, yo pensé que Bacalar estaba al lado del mar, ¿no? Y pues llegó en su avión, se hospedó, se fue en el pontón, comió ahí y nunca supo dónde está, y es una persona que se dedica al turismo. Entonces, realmente la parte geográfica como tal de posicionamiento para la cuestión turística no nos debe importar, más allá de que sí podamos generar este producto turístico que dice el arquitecto Vidal, ¿no? Veamos que la parte turística es que tenemos muy buenos ingredientes, ¿no? Pero tenemos que cocinarlos, tenemos que presentarlos y tenemos que venderlos para que realmente pueda ser una parte turística, y es donde está el reto, ¿no? Y sin lugar a duda quedan estos retos de que el barrio mágico pueda ser este elemento que en su momento lo fue para Bacalar, Pueblo Mágico, que lo posicionó, e incluso hoy por hoy me atrevo a decir que ya la marca Bacalar está a la par o superior a la de Pueblos Mágicos, ¿no? Pero si no hubiera tenido ese escalón desde la parte del producto turístico, de la promoción, no hubiera podido llegar a posicionarse, porque en su momento de los mercados principales nacional, que es el Pueblo Mágico, que es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que nace en la marca como un reclamo de paseos cortos, ¿no? De estas grandes ciudades donde podías ir a pueblitos pintorescos de fin de semana o de ida y vuelta como excursión, nace esta marca de Pueblos Mágicos. Entonces ahí genera esta inquietud, y pues es la visita que en un principio hacen para Bacalar, y luego descubren pues toda la riqueza más allá de la parte arquitectónica, sino natural. Incluso Bacalar fue el primer pueblo mágico que se nombra no solo como un atractivo cultural, arquitectónico, patrimonial, sino como un elemento de paisaje, ¿no? Al menos en ese momento y en esa etapa del programa. Y en la segunda parte de tu pregunta, creo que como arquitectos que tenemos que responder pues a que los espacios que generemos y el crecimiento que podamos hacer de nuestros proyectos, pues también sea parte de aprovechar estos mismos espacios, ¿no? Y generar estos modelos de negocios, porque al final del día, pues todos estos crecimientos que se han dado en la zona norte y en otros lugares de nuestro país, pues muchos profesionistas han estado ahí, ¿no? Tanto para la parte positiva como la parte negativa, ¿no? Y en la medida que nos involucremos, creo que podemos llegar a tener mejores resultados, ¿no? Omar, mencionabas estas cuestiones del barrio mágico, y no pude evitar pensar en que en Mérida se han reutilizado este tipo de construcciones, las famosas casonas, ¿no?
Y aquí en Chetumal, con el Barrio Mágico, ¿han considerado algún rescate de la arquitectura caribeña que tenemos aquí dentro del polígono de Barrio Mágico? O sea, a lo mejor la pregunta que hizo hace un momento el arquitecto Vidal es, muchos sabemos del proyecto del Barrio Mágico, ¿no? Pero en sí, ¿qué trae? ¿Se han acercado con los dueños de las diferentes edificaciones que están dentro del polígono y decir, ¿tienen algún proyecto o hay algún proyecto? Porque si recorremos la Avenida Héroes en la noche solamente encontramos 2 restaurantes, ¿no? O sea, prácticamente la noche el centro está muerto, por así decirlo. ¿De qué manera han pensado ustedes en darle vida en ese sentido con el Barrio Mágico? Bueno, desde que se nombra, pues precisamente nos dan la tarea no solo a la Secretaría de Turismo, sino a varias dependencias, pues de trabajar en conceptos, en ideas de cómo transformar, porque en su momento el nombramiento se da cuando se lanza el propio programa, ¿no? Somos el primer barrio mágico en ser nombrado, y pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? No teníamos unos lineamientos completos por parte de la Secretaría de Turismo Federal, como en su momento se tenían el de Pueblos Mágicos, que respondía más a un modelo de gestión y en ese entonces a una asignación de recursos con los que en ese entonces hicieron varios de los trabajos que se realizaron ahí. En el caso del Barrio Mágico, las líneas estratégicas que hemos estado trabajando pasan por el tema de la imagen urbana, ¿no? Se hizo una campaña ya hace un poco más de un año de pintura de fachadas, se pintaron más de 140 fachadas, se hicieron 16 murales en el primer cuadro de la ciudad como una parte del trabajo, y se ha estado realizando un proyecto de intervención del primer cuadro, el que se ha estado socializando con varios sectores, ¿no? Es la parte empresarial, las propias dependencias. En el caso de los empresarios, lo que han solicitado precisamente es que pueda haber una suerte de incentivos, ¿no?, de la parte fiscal, para que ellos puedan pues hacer estas inversiones y que los primeros años desde su establecimiento de sus negocios pues puedan permitirles pues tener un desarrollo al menos inicial, ¿no? Entonces estamos trabajando desde los empresarios con temas del programa de desarrollo urbano, que se está terminando ya de actualizar, donde se define el polígono, donde hay mayores densidades para que pueda haber un mayor aprovechamiento de este primer cuadro de la ciudad y del polígono del Barrio Mágico. Desde la parte hacendaria, el buscar estos incentivos fiscales donde se puedan condonar por un periodo inicial ciertos impuestos que le permitan al empresario hacer una inversión pues con mayor seguridad, y desde la parte de la infraestructura turística es la puesta en valor de algunos de los espacios que se han estado trabajando de la primera zona, que estamos hablando de la zona de la explanada y cercana a la avenida Héroes, ¿no? Esas es como las principales líneas de trabajo que estamos realizando. Y en ese sentido, ¿no valdría la pena a lo mejor justo como atraer a los inversionistas? Es decir, como atraer, no estrictamente solo los de aquí, sino decirle, no sé, hay gente que invierte, por ejemplo, en restaurantes, no necesariamente los opera, o al revés, los opera, pero no necesariamente es el dueño, sino como decirle, a ver, aquí hay una serie de espacios o de construcciones, ¿no?, las casas de madera, etcétera, que pudieran empujarse, ¿no?, y con este tipo de incentivos fiscales, etcétera. Sí, precisamente de eso se trata, ¿no? Por eso en el programa de desarrollo urbano se está buscando darle una mayor densidad, de manera que el inversionista, ya sea local o foráneo, pues tenga un mayor atractivo, porque va a tener un mayor rendimiento por metro cuadrado de la superficie donde vaya a invertir, y la parte de los incentivos, ¿no?, para que ellos que quieran invertir pues tengan ese plus, ¿no?, de que no tengan esos gastos inicialmente y puedan arrancar su negocio de la mejor manera. Bueno, voy a... De la parte geográfica, me hiciste recordar una anécdota para que veas que la ubicación no es tan importante en materia turística. Estábamos en una de las ferias que tuve la fortuna de asistir, y la entonces secretaria de Turismo, Gaby Rodríguez, mando un saludo, por ahí le llega el video. Traíamos esa discusión, ¿no? Es que no saben dónde está. Sacaron un mapa y entre los visitantes, ¿conoces Cancún? ¿Are you know Cancún? Yes, I am. ¿No? ¿Podrías decirme dónde está?
nadie sabía dónde estaba Quintana Roo, nadie entendía dónde estaba la península de Yucatán, algunos dónde estaba México. Pero si haces el ejercicio a la inversa, todos escuchamos Dubái, ¿no? Dubái, sí, éxito turístico, sí, el Abu Jabar, y bla, 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 como se llaman los edificios, ¿no? Y si te saco ahorita Google Maps y te digo, ubícame a Dubái, no tienes una idea de dónde se encuentra. En general, claro. Haz el ejercicio y vas a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces no es tan importante esa parte, ¿no? Lo que sí es importante es configurar el modelo. Cuando Vilma, no se perdió nada, porque lo único que hicieron las cadenas que funcionan como clústeres, eso es muy importante para generar un producto turístico, redireccionaron a todos los que venían a Cancún, los vuelos lo único que hicieron es mandarlos a Punta Cana. Entonces el que venía por Sol y Playa, tenía su Sol y Playa, se había reservado, no sé, Barceló, Meliá, etcétera, ¡pum!, llegaban perfectamente ahí. Esa es la importancia de cada conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una tarea pendiente dentro de la Secretaría de Turismo Federal, inclusive, retiran el Fondo de Promoción Turística de México, que considero una tragedia, pero bueno. Entonces, ¿qué está supliendo esas estrategias de promoción? Uno, para atraer esos clústeres, porque el turismo no llega solo, no decías, abre un restaurante, entonces la pregunta es primero el huevo o la gallina, la gente que busca un restaurante o el restaurante que busca a los clientes. Entonces hay que entrar de manera conjunta para poder detonar un proyecto. Hay muchos estudios en ese sentido, pero ¿en cuál de esas estrategias está trabajando ahorita el Estado para poder lograr que esto se dé de una manera exitosa? Y poder hacer que el inversionista que habla Martín, el inversionista va donde hay negocio, donde a ver qué pasa, pues yo tampoco le entro, ¿no? Sí, justo. A lo mejor no lo planteo exactamente, pero la idea no es, en efecto, si no importa que no sepas geográficamente dónde está. Bueno, es una anécdota simpática. Pero que tampoco te confundas con Campeche. ¿No? Es que tengas muy claro que Chetumal es una cosa y Campeche es otra, ¿no? Bueno, esa ya es la cultura del visitante. Es que, digo, ahí desde la parte turística tú lo que vendes es una experiencia y lo que vas a decir, eso solo lo vas a vivir en Chetumal. Justo, ¿no? O sea, más que si es Campeche, si es Yucatán, si es la experiencia, ¿no? Ahorita está muy en boga, ¿no? ¿Dónde te vas a tomar la foto? ¿Dónde vas a comer ese platillo? ¿Dónde vas a vivir esa experiencia que puedas sentirla auténtica, ¿no? Auténtica en el sentido de que pueda generar una conexión, ¿no? con el turista, porque al fin del día eso pues va a generar también que puedan pagarlo, ¿no? Que puedan tener este pago, porque estás compitiendo, pues Cancún, como decía el arquitecto, ¿no? O sea, compites con varios destinos del Caribe, ¿no? Un americano dice, pues si no voy a Cancún, pues me voy a lo mejor a Los Cabos, voy a otro lado. No necesariamente pasa en el caso de Quintana Roo, porque Quintana Roo tiene muy focalizado su mercado americano, sobre todo en la parte de Texas, en la parte de Atlanta, se hacen seguimientos, ¿no? puntuales, precisamente para hacer esta promoción de los destinos en la parte de Canadá y ahora con Centroamérica. Por ejemplo, el siguiente año, que es el Mundial de Fútbol, un dato interesante y que estamos buscando aprovechar es que Cancún es uno de los pocos aeropuertos que tiene conexión a todas las ciudades donde va a haber partido. O sea, tú puedes estar en Cancún y puedes volar a cualquier ciudad donde va a tener el partido y poder regresar. Puedes hacer tu base en Cancún, ¿no? Entiendo que es el aeropuerto con más vuelos internacionales del país. Sí, con más conexiones. Digamos que el de Ciudad de México es el volumen es el que tiene más, pero a nivel de vuelos internacionales y de pasajeros internacionales, el primer lugar lo tiene Quintana Roo. Son casi 600 vuelos diarios que tenemos entre los 4 aeropuertos, ¿no? Lógicamente el de Cancún, el de Tulum, ¿no? que ha crecido bastante pues desde que se inauguró, ¿no? Ya en su último año, que tenía proyectado un crecimiento más modesto, llegó hasta el 1,000,000 de pasajeros, ¿no? en movimiento. Entonces, sí, en el caso de Cancún, la conectividad aérea pues le ha servido, ¿no? Y que está ubicado hasta cierto punto
pues cercano a estos mercados emisores, ¿no? A 2 horas y media, 3 horas. Sí hay una conectividad con Europa, ¿no? Que son vuelos mucho más grandes, pero realmente en porcentaje son los menos, ¿no? Digamos que estamos hablando de un dígito, ¿no? Algunos de los principales mercados europeos, y ya de ahí incluso por debajo del 1%, ¿no? Nuestros principales mercados estadounidense, mexicano y canadiense, ¿no? Pero eso yo no lo había visto en absoluto, y es una maravilla. ¿Quieres ver el mundial en todas sus sedes? Hospédate en Cancún, ¿no? Y de Cancún vas a Ciudad de México, vas a Guadalajara, vas a Atlanta, vas a San Diego, vas a Los Ángeles, no son los partidos en Canadá. Toronto seguramente, y en Vancouver, no sé. Pero tienes la conexión directa, ¿no? Y estás, como bien dices, a 2 horas y media de vuelo. Entonces yo puedo estar cómodamente mis 15 días de mundial hospedado en Cancún y desplazarme a donde tengo en cualquier zona ahí cercana a la parte de la... Oye, pues que traigan un partido de Chetumal. Rivera Maya. Pues ahí eso... López Portillo. Inauguramos el López Portillo. Así que todavía no es oficial, nos lo comentó el secretario ahorita en su comparecencia, pero se está negociando que algunos de los equipos mundialistas tengan su campamento base pues sí, en está Quintana Roo. Sí, claro, les queda 2 horas vaya, lo más lejos es Vancouver, debe ser que 4 horas de vuelo. Sí. Oye, suena padre presumir nuestra cantidad de vuelos a Cancún, y que Cancún es el mejor aeropuerto, no el mejor, con más visitantes. Sí, más volumen. Pero es bien riesgoso, porque por ejemplo Ciudad de México, Guadalajara, cualquier otro destino tiene sus vuelos asegurados y ni se da el turismo. Cancún los tiene, pero no tiene rutas establecidas, son charteros. Entonces, si tengo pasaje voy, si no tengo pasaje no voy. Entonces, aquí ese es el éxito del modelo Cancún. O sea, te tengo un producto, te tengo un mercado, pero yo me encargo de llevar y traer ese producto, ¿no? Y bueno, y de ahí nos colgamos para otro tipo de vuelos. Pero si este producto, que es muy susceptible además a muchas cosas, seguridad, crisis, ahora la palabra interesante, gentrificación, etcétera, pues hacen débil el destino. ¿Cómo hacemos para que esas debilidades que tiene el turismo, cada vez muy sensible a las notas, no nos puedan afectar en un futuro cercano? Bueno, ya estamos saliendo de la arquitectura, Creo que no hemos tocado la arquitectura, pero No, yo sí. No, es arquitectura. No, pero sí, Vamos a nada. hacer con ese aeropuertote. No, está muy interesante, pero si nos ponemos a ver en la línea del tiempo de vida, lógicamente todos estos hechos traumáticos que hemos tenido, ¿no? En la crisis en 2008, el HN1, ¿no? que le pegó incluso más que el Wilma, ¿no? Y si vemos los números, el Wilma de una u otra manera afectó físicamente, pero generó de todos modos actividad económica, ¿no? Nos tocó ahí estar trabajando y pues todos los hoteles del centro estaban llenos porque estaban primero los aseguradores, luego llegaron los trabajadores que empezaron a reconstruir, a remodelar. Entonces, en el movimiento económico no afectó tanto como como una crisis que previamente la habíamos sentido como la más fuerte, la del HN1, pues todavía no teníamos en el radar lo que pasó con el COVID. Creo que nuestro mercado como tal tiene que seguir así, ¿no? Pero tenemos que hacernos más resilientes en cuanto a tener esta flexibilidad de adaptación, porque en el futuro no podemos decir que no va a llegar a una crisis. Lo único que falta es cuándo va a llegar, pero de que va a llegar puede ser sanitaria, puede ser Bueno, ha estado bien en Tulum. de otra índole, ¿no? Por razones arquitectónicas y urbanísticas, también en gran medida. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Pasamos de un destino que tenía 5,000 habitaciones a 11,000 en un periodo de menos de 3 años. Entonces, por más crecimiento de la oferta, incluso a nivel mundial, o los destinos más exitosos, pues no llegan a tener una duplicación, ¿no? de la actividad turística o de la visitación. Pero seguimos con 80% de 5,000 habitaciones, no creo. No. Si entendí bien tu razonamiento, había 5, ahora son 11. Obviamente no tengo la ocupación que requería porque necesito mi tiempo de maduración. Así ¿sí? es, la oferta. O sea, una cosa es la oferta pero que creció. Debería seguir teniendo mi porcentaje adecuado sobre las 5,000 existentes. Y creo que incluso las 5,000 están en crisis. No, es que duplicamos, digamos que para hacerlo con números generales, ¿no? Pues duplicamos la oferta en ese destino en los últimos 3 años.
por la tasa de crecimiento promedio, ¿no?, que tuvimos a partir del 2022 con el empuje de la recuperación del COVID, andaba entre el 4 y el 5% anual de la actividad turística, del crecimiento turístico. Pues para llegar al 100% que se duplicó, tendrían que pasar 20 años para llegar, bueno, menos porque hay una acumulación, ¿no? Pero la diferencia, si no hubiéramos tenido 11,000 habitaciones y seguiríamos con las 5,000, ahorita estaríamos en niveles aceptables de ocupación. sí, porque las noches cuarto ocupadas pues se reparten entre menos habitaciones. Pero está pasando hoy eso. El 13, o sea, el ajuste que tenemos hoy porque por tenía hoy. yo una zona hotelera llena y ahora tengo una zona hotelera vacía y ya le bajo de volumen. Pregunta. No, hay varios factores. Uno, es que sí está bien interesante después saber qué está del pasando. COVID, a nivel mundial hubo una tendencia de crecimiento y de desestacionalización de la actividad o del paseo turístico, es decir, la gente tenía recursos, tenía tiempo o tenía la voluntad de viajar. Sí, Y eso, fueron vacaciones, y ¿no? eso pasaba también por el trabajo remoto, que ahora ya está disminuyendo a nivel global, no desde nuestro contexto, del contexto de los mercados, ¿no?, de Estados Unidos, de Canadá, de los perfiles que nos visitan en el caso de Quintana Roo, ¿no?, en su mayoría. Esto está volviendo a volver a estabilizarse, ¿no? Por años previos a la pandemia, siempre septiembre y octubre eran meses difíciles en el sector turístico. Ya había los días solidarios, los días solidarios, o aprovechaban las cadenas hoteleras para hacer mantenimiento, para hacer capacitación, ¿no? Estamos volviendo a esos esquemas como sociedad de la parte turística a esta nueva, y no nos había tocado desde el 2022 que tuvimos la recuperación. O sea, 2019 fue nuestro punta, de ahí tuvimos la baja del 20, 21 que se empezó a recuperar, 22 volvió a rebasar 2019 y se fue creciendo en una curva ascendente mayor a la que veníamos teniendo. Ahora hemos crecido, estamos con 136,000 habitaciones, cuando teníamos mucho menos en 2019, que fue nuestro último año normal, por decirlo así, antes de la pandemia. Entonces ya tenemos más oferta. Luego, el modelo de rentas de hospedaje no hotelero, que en 2019 ya era una realidad, pero que ahora ha explotado. Podemos decir que en los meses con mayor ocupación y mayor actividad turística se activaban hasta 30,000 o 35,000 unidades, ¿no? Eso que una unidad puede ser desde un cuarto hasta una casa con 3, 4 habitaciones, ¿no? En promedio el promedio son 2 habitaciones, ¿no? Departamentos de 2 habitaciones que albergan entre 4 a 6 huéspedes, pero en general son de 3 a 4. Ese es el promedio del estado. Entonces estamos hablando de 136,000 habitaciones, hasta 35,000 habitaciones, más aquellas que no tenemos registrada y otro tipo de hospedaje. Estamos hablando que en el estado, hoy por hoy, tenemos casi 200,000 opciones de hospedaje en toda la geografía estatal. Estamos en números generales, si lo ponemos en proporción, tenemos más que Nueva York, tenemos más que París, que son ciudades que son referentes a nivel internacional turísticamente. La única ciudad a nivel mundial, hablando el estado como un destino, la única ciudad que nos rebasa en número de habitaciones son Las Vegas, ¿no? De ahí está Las Vegas, luego sigue el Caribe mexicano, luego París, luego Nueva York. O sea, de eso estamos hablando. Y el crecimiento exponencial de la oferta pues no ha crecido a la par de la demanda, porque los desarrolladores pues dicen, bueno, vamos creciendo y pensamos que esto siempre va a seguir, pero no, ahorita ya hay un periodo de adaptación, y sí hay un tema de buscar la renovación de los destinos, de buscar también fortalecer las estrategias de seguridad, de promoción, pero Bueno, voy a tomarme un momentito para saludar. ya nos encarreramos. Sí. Saludos a Ángeles Navamar, Néstor Giovanni, Mario Díaz, que nos manda saludos desde Chiapas, Pablo Rodríguez, Valentina BL, Urbanita Romanas, que nos manda saludos a los arquitectos de la mesa, a Edwin Chan, Max Juárez, Candy Angulo, C. Torres, Pita Villacán, Mariana Arreola. Mariana Arreola dice, buenas noches, ¿cómo puede la arquitectura cuestionar la lógica del turismo masivo y proponer alternativas más humanas?
También hace otra pregunta: ¿cómo se puede evitar que la arquitectura turística transforme la cultura local en atracción o espectáculo? También nos está viendo Isela Canché y Juan McLiberty, Luis Ecoji, Samón, el turismo masivo, está algo extenso, el turismo masivo caracterizado por grandes volúmenes de visitantes, estandarización de experiencias y explotación intensiva de recursos genera impactos negativos que la arquitectura puede analizar y desafiar. Nancy Reyes, Victoria Sánchez, Eldad Villanueva, Orja Luis, Evangelina Estrella, Antonio NM, Rodolfo Ramírez, Alfonsina Pardo Ortiz. Evangelina. Saludos a todos que nos están viendo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo sí quiero terminar con esta. Sí, barrio mágico. Dentro del barrio mágico, ¿tienen alguna estrategia para las casas anglocaribeñas? Sí, lo primero que hicimos, y ahí lo tenemos, lo podemos compartir lo requiere, hicimos un inventario de todas las casas de madera existentes. Actualizado porque no está actualizado. Sí, ya algunas desafortunadamente se han perdido. Y detectamos dentro de ellas un par que están funcionando tanto para la parte restaurantera y otras más que están funcionando precisamente en modelos de renta temporal. Estamos buscando a través de este inventario poder buscar modelos de negocios donde los propietarios puedan tener acceso a ellos y el mantenimiento que requieren este tipo de casas sea sostenible, ¿no? Como un modelo de negocio y de renta. Precisamente con algunos socios estratégicos estamos buscando esta capacitación a aquellos que estén interesados y algunos elementos de financiamiento para que puedan incorporarlos dentro de los modelos, ¿no? Y han resultado exitosos, ¿no? En el caso de los que ya lo hicieron por su propia cuenta, ¿no? El restaurante de Queridos Amigos, que incluso ya tuvo una ampliación en los últimos días de su terraza. Hay un par de más que están en modelos de renta temporal. Para otra tertulia. Sí. Bueno, desde hablando de la parte de la actividad turística, ¿no? Y en el caso de la renta temporal, que se ha manejado en algunas de las propiedades, han sido exitosos porque es un elemento diferenciador, ¿no? O sea, no es no es común que te puedas quedar en una casa de madera, ¿no? Entonces es un punto de marketing de venta dentro del posicionamiento de las experiencias turísticas. Sí, o sea, te pregunto precisamente por Mérida, que están promoviendo mucho lo de las casonas y demás, pues nosotros tenemos aquí en Chetumal las casitas. Yo ahí nada más haría una no crítica, pero sí un elemento precisamente hablando de arquitectura. Muchas de esas casas responden a un desarrollo introspectivo, es decir, que viven hacia adentro. Y como arquitectos nos estamos olvidando precisamente de lo que hacíamos antes, de preocuparnos también del espacio exterior, ¿no? Pues desde salir, como ciudadanos, desde salir a barrer nuestra banqueta, pero como arquitectos a proponerle a nuestros clientes, bueno, sí haz tu casa, pero también genera elementos del porche, genera elementos de la banqueta, incluso de la parte de la jardinería, independientemente que la parte de la obra pública se dé o se vaya dando de manera paulatina, pues también como arquitectos podamos ofrecer una cuestión donde sí la vivienda pueda, quizás una sección ser introspectiva, pero otra parte también que contribuya, ¿no?, a la imagen urbana y al espacio público, ¿no?, y que entre en un diálogo con el espacio público. Justo por eso decía que da para otra tertulia lo del restaurante de Queridos Amigos, porque era no sé si era una casa bonita o ya no lo es por estas remodelaciones que hicieron. Es decir, me parece que perdió el carácter local, no era su barbita, era una casa muy bonita, que ahora me parece que, pues bien, porque les va bien y el negocio es próspero, me parece, pero habría que repensar un poco justo en este tipo de intervenciones, no perder el carácter a lo mejor. Pero como arquitecto tú tienes que pensar desde la parte turística en que el modelo económico también sea sustentable, o sea, que puedas respetar la parte de arquitectura, justo, claro, pero que también haya un equilibrio con la parte económica, porque de nada sirve que pueda ser una arquitectura que funcione y respete, pero si el modelo de negocio de ese espacio no funciona para el que vamos a desarrollar, siempre y cuando pues esté dentro del marco y la norma,
pues tampoco va a funcionar porque el edificio pues va a quedar en el abandono, ya no va a ser utilizado. Ahorita pensé también que en alguna ocasión vino una persona a dar una ponencia en el foro de movilidad y dice que estaba en el, no sé en qué piso del hotel que tenemos acá, y que vio que hay muchas áreas verdes. ¿Han considerado hacer como senderos o recorridos utilizando ese tipo de terrenos que están dentro del polígono? Pues como propuesta puede ser, pero esos son terrenos privados como tal. Sí. Lo que sí hemos detectado precisamente, y es una de las características únicas que tiene nuestra ciudad, son los camellones y el arbolado. Nos tocó en su momento. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no del chapeo. entonces es rescatar precisamente esos espacios, en vez de que se vuelva un lugar donde sea intransitable o aunque no puedas transitar, pero que sea disfrutable y que le dé servicios ambientales a la gente que camina o que hace uso de este espacio, pues incorporarlo, ¿no? Porque pues muchas ciudades quisieran tener precisamente estos elementos, ¿no? Se lo proponía ya en la práctica, digamos, particular, un proyecto que nos están pidiendo para, ya desde arquitectura, tiene un árbol muy bonito enfrente, es un negocio que quieren hacer. Yo pues, te propongo que hagamos un microparquecito en el camellón, que le metamos iluminación, algo muy básico, pero que le dé carácter y que el espacio que tú vas a tener en tu local, pues también dialogue y que le ponga en valor también al espacio exterior, ¿no? Pues muchísimas gracias, Omar, gracias por la invitación. acompañarnos en esta tertulia, y saludos a cada uno que nos siguió en esta transmisión, y bueno, nos vemos el próximo jueves aquí en el colegio. Muchísimas gracias a todos. Muchas Bonita gracias, noche. buenas noches.